era desmedida, era despiadada. Y la he platicado con personas que estaban del otro lado, en Azteca, con mi querido André Marín, que ya murió, en paz descanse, como con Alex Blanco, con Carlos Sequeiro, con gente que estaba del otro lado, con el mismo José Ramón, con el que tengo una relación muy, muy, muy afectuosa y respetuosa. Eran momentos de rating, de pelear el segundo a segundo, el minuto a minuto, que se suponía que tú ibas a entrar al aire con algo, veían que los otros iban al aire con una cosa, sobre todo con los elementos cómicos, y todo se movía, que entre Eugenio Derbez, que entre el compayito, era vivir de esa manera. Hola, ya estamos aquí en un nuevo episodio y no sé si empezar con buenos días, buongiorno, bom dia, calimera, sao a, Ohio, y le puedo seguir con otros 7 idiomas más porque son 13 las lenguas que habla nuestro invitado el día de hoy. Y no solo eso, él es un storyteller que con sus letras y su voz nos ha transportado a lugares recónditos para mostrarnos culturas y personajes únicos alrededor del planeta de una manera siempre cautivadora. Bienvenido, Alberto Lati, a Bien Bajado Ese Balón. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Nisha, un gran abrazo. Saludos, es un placer estar aquí con ustedes platicando. Bueno, todas sirven para saludar, ¿no? Evidentemente. Y muchas gracias por esas bonitas palabras de presentación. Oye, bueno, tú eres un reportero que sabe conectar muy bien el deporte con situaciones sociales, culturales, políticas e históricas, pero vamos a ver cómo bajas ese balón el día de hoy, Alberto. A ver, balón va a estar más complicado, pero vamos a intentarlo. Esta profesión es un viaje de emociones. Platícame cómo empezó el tuyo. ¿Desde niño soñabas con estar en los medios? Desde niño era lo que yo quería, porque yo amaba el fútbol con la misma pasión con la que lo sigo amando, con mayor inocencia evidentemente, y yo no jugaba bien. Jugaba muchas horas al día, jugaba la cantidad de horas que me puedas decir, Nisha, pero a partir de eso es que yo me doy cuenta de que si quiero vivir cerca de mi pasión, no podía ser jugándolo, sino que tendría que ser, en este caso, desde otro ángulo. Y ese otro ángulo iba a ser comentándolo. Y así yo ya a los 6 años ya quería dedicarme a ser comentarista deportivo. Ya lo sabías a corta edad. Y a ver, vienes de una familia multicultural, de papá inmigrante. Desde niño hablabas pues de cajón 2 idiomas, hebreo, español, después viene el inglés. ¿No crees que ya lo traías tú en la sangre esto de ser trotamundos, de adaptarte a tantas culturas, hablar idiomas? Es que he pensado mucho en eso, porque sí, vengo de una familia de inmigrantes, pero como muchos mexicanos también tenemos ese ingrediente como muchas personas en el mundo, ¿no? Con las dinámicas de migración, las dinámicas de movilidad demográfica, etcétera. Solo que bajo condiciones muy distintas, porque a mi abuelo no le quedó opción más que emigrar, y yo tuve la bendición que siempre voy a agradecer, de que ese barco que él no sabía si llegaría a México, a Buenos Aires o a Nueva York, llegó a México. Yo siempre lo voy a agradecer que en esa incertidumbre él terminó acá, pero él no tuvo opción. Y yo fui otro tipo de migrante, porque yo sí lo hice persiguiendo un sueño, porque yo sí lo hice apegado a unos ideales y con la intención de ir construyendo una carrera en lo que más me apasionaba. Los idiomas, yo nunca pensé que tuviera facilidad para los idiomas. De hecho, con mi padre, en paz descanse, era parte del tema, porque él se desesperaba que yo me resistía un poquito a tomar clases de inglés. Yo decía, a mí me basta con saber de fútbol y me basta con ver partidos de fútbol. Era la visión que yo quería tener en aquel momento. Se fue desarrollando todo porque se fueron encontrando muchos elementos que me llevaron a entender que era imprescindible para hacer mi trabajo con cierto nivel de excelencia o con cierta ventaja competitiva, hablar esos idiomas. Oye, y tu papá era comerciante, me imagino que quería que siguieras lo que él hacía, ¿no? ¿Cómo tomó esta decisión tuya de ser comentarista? Porque en aquel entonces era lo que querías hacer. No quería que siguiera en el negocio que él había emprendido. Él quería que yo fuera profesionista. Pero una cosa es que no me visualizara en ese negocio en el que él estaba junto con mi tío.
Y otro tema diferente es que él pudiera entender lo que eran los medios de comunicación. Una cosa es que mi papá no me visualizara en el negocio que él había emprendido con mi tío y que era el negocio de la familia. Y otra cosa muy diferente es que me viera en la tele. Él pensaba que yo iba a tener mi experiencia, conocer el mundo de la televisión, acercarme un poco al fútbol y que eso pasaría como un hobby, casi. Porque además empezó como un hobby. Yo no cobraba en un inicio. Yo iba como mensajero a Televisa. Yo iba a ayudar a recoger los faxes, cuando todavía se mandaban faxes, ayudar con los cables, ayudar a cargar los cassettes, que eran cassettes enormes en esa época. Me acuerdo que salías con los brazos todos adoloridos de irlos cargando. Pero él no terminaba de entender que esto pudiera ser un camino permanente. Y para él también fue un proceso de adaptación y luego de un apoyo tan profundo que mientras yo estuve en mis corresponsalías, mi papá fue muy importante haciéndome todos mis trámites que yo requería. O sea, él se ocupaba de absolutamente todo. Exactamente. Entonces, sí, también para él fue un proceso, pero es fácil de entender que esto era un gran desafío. Es un medio muy difícil. Es un medio que da para muchas especulaciones, que da para muchas dudas y que muchas veces la gente no sabe en dónde es donde estaría más cómodo que se desarrolle su hijo. Y si esto añades que yo tenía 17 años, pues o sea, es un poquito complicado, ¿no? Yo ahorita veo a mis hijos que van creciendo y digo, es que tampoco está tan sencillo, ¿no? Sí, era un niño. Y por eso también cuando tiempo después salgo de Televisa, digo, ya me adelanté 20 años en esta historia, para muchos compañeros, no necesariamente de deportes, hubo un dolor muy especial, porque me conocieron desde niño, me vieron llegar evidentemente con pelo completo, me vieron llegar en cada una de mis etapas e irme desarrollando ahí, me veían como un niño integrado completamente a esa rutina, un niño en un mundo de señores, un mundo de adultos. Claro. Oye, a ver, cuéntame eso, porque, o sea, ¿cómo tan joven de 17 años, cómo entraste a Televisa? O sea, llegaste, pediste trabajo. Te cuento, mi tío, amante del fútbol americano, trabó amistad con comentaristas de fútbol americano, sobre todo con el querido Paco Posada. Le preguntó a Paco, oye, tengo un sobrino que le encanta esto, y Paco me consiguió una cita con el Che Ventura. Entonces fui con don Jorge y vi a don Teodoro Cano en aquel momento, estoy hablándote de septiembre de 1995. Me recibieron, yo llegué temblando, era un alumno de preparatoria, y me ofrecieron integrarme a la oficina a aprender. Había una posición en esa época que le llamaban meritorio, porque iba a hacer méritos. Si lograbas hacer los méritos, ya en algún momento se vería cómo se te contrataba. Entonces así fue como yo empecé yendo, ayudaba a tomar las estadísticas de los partidos, que cuántas faltas, cuántas amonestaciones, cuántos tiros de esquina. Yo iba también a ayudar en lo que hiciera falta en el estudio, revisando lo que titulaban con todas las pizarras, los supers que iban a entrar en los programas. Yo iba también a que me mandaran a cualquier cosa. O sea, vete a tal oficina porque te van a dar esto, vete a tal lugar porque te van a dar esto. Yo iba haciendo todo eso, hasta que un poquito después, cuando en mi colegio tienen la excursión anual, yo decido no ir para aprovechar esos días y meterme más de lleno. Y en esos días en los que seguramente días que no van a regresar, porque pues para un alumno de prepa esas excursiones son irrepetibles, yo también tuve días inolvidables, porque me acuerdo que fui acompañando a reporteros a Necaxa, a Atlante, a Cruz Azul, y pude ver lo que representaba esto, pararme atrás viendo cómo hacían las entrevistas, entendiendo cómo entregaban los reportajes, cómo sacaban los insertos que iban a integrar en cada pieza. Y para mí fue muy emocionante. Y yo a cada paso solamente confirmaba de manera más sólida a Anisha que ese era el camino que yo quería seguir y que me encantaba contar historias y quería aprender a contar historias. ¿Y cómo de ser el mandadero, el mensajero, el jalacables, el que trae el café, te propusieron ser corresponsal? O sea, ¿lo propusiste tú? ¿Te lo propusieron? ¿O en dónde vieron tu reportaje? Esa pregunta yo me la hago muchas veces. ¿Y por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué yo? Porque para colmo te cuento que yo tenía problemas muy graves cuando tenía que grabar un audio. Mi voz no sonaba bien, me estaba haciendo adulto, todavía no tenía un tono, no es que tenga una buena voz, nunca la tendré, pero no sonaba bien y yo veía que entraban compañeros que luego fueron muy queridos y que de inmediato iban a la televisión.
Pienso en Miguel Gurvitz, por ejemplo, mi compadre. Miguel entró y de inmediato no es que entró a la televisión, ya era una estrella de televisión porque Miguel era un talento que ya estaba listo. Yo no estaba listo. Y yo me desesperaba un poquito tratando de ver cuándo podía llegar mi oportunidad. Y en ese momento es que yo empiezo a mezclar un tanto lo que yo iba aprendiendo en la universidad, en un campus en el que pues yo me exponía a materias que estudiaba, que si de filosofía, que si de sociología, que si de historia, que si de apreciación del arte, que si de lenguaje teatral. Intento como que mezclar un poco, integrarlo un poco a la narrativa que yo busco integrar a mis cápsulas. Digo intento y digo busco porque no sé, y no es modestia de dientes para afuera, no sé hasta qué punto lo conseguí. Y se va generando un estilo, o se empieza a generar algunos esbozos de estilo, y eso va gustando. Es así como me mandan a la Eurocopa en el 2000, que para mí era mi oportunidad, fui a pedir la oportunidad, y las cosas salen demasiado bien porque en ese estilo mezclado con otros ámbitos histórico, cultural, social, las piezas quedan diferentes y consigo entrevistas muy distintas en aquella cobertura. Y al regresar, yo sin darme cuenta, la televisión había cambiado mucho. Me piden que realice 2 cápsulas. Una, como yo entendía que se tenía que hacer una cápsula dinámica, y una como se hacía antes. Digo, ¿pero por qué yo? No queremos que tú lo hagas. Llegamos a una junta y dicen, tenemos que enseñarles lo que ya no se puede permitir en esta oficina. Y van a poner mi cápsula y empieza el tonito de todos de, van a matar a Lati. No sabían que yo había hecho adrede 2 versiones de esa cápsula con el sí y el no. Ok. No te consideraban de esa manera, no te puedo explicar por qué o qué vieron o cómo lo vieron. Y de inmediato es que ya me voy a vivir a Japón y la historia se va desatando ya, jalando el hilo a lo que da, porque yo ya no volvería a vivir a México de manera consistente en los siguientes 13 años, 14 años. Por muchos años. Oye, ya estás, bueno, ya estando en Japón, que es el primero de 8 países en los que vives, sé que tuviste resistencia a vivir la cultura, que no querías hablar el japonés, querías hablar puro inglés, no querías comer comida local. O sea, ¿lo atribuyes a tu inmadurez a lo mejor por tu corta edad o te arrepentiste de estar ahí? Todas. Me arrepentí de estar ahí. Dijiste, me acuerdo que cuando sonaba el teléfono, en esa época no reconocías quién llamaba, yo estaba deseando que fuera de México diciéndome, ya no hay presupuesto para esto, ya te regresas, porque era carísimo. Sí, me imagino. Japón se hizo barato, después han cambiado las curvas por muchos motivos. Era carísima esa corresponsalía. Y aparte de entrar era un proyecto sumamente experimental, era un reto esto. Me arrepentí. Y segundo, yo era inmaduro, pero más que mi inmadurez, que en aquel momento yo iba teniendo 22 años o 23 años, más que eso, yo era inexperto en el sentido de cómo te tienes que adaptar a un lugar diferente. Con todo y que yo ya iba teniendo cierto aprendizaje, ya tenía una muy buena consideración como reportero, si no me habrían mandado, yo no estaba todavía listo. Y en Japón, a golpes y con dolores, fue como terminó de generarse algo que yo no iba a poder entender, porque aparte yo vivía lejos de México. Cuando estás en el país, puedes palpar cómo va creciendo cierta aceptación o cierta expectativa por tu trabajo, ¿no? En esa época, que además no había redes sociales, 2001, 2002, yo no me daba cuenta de lo que se movía. Y se estaba moviendo mucho, generó un impacto muy, muy positivo y muy fuerte, ¿no? Claro. Oye, y ya al final comprendes que no hay como vivir como nativo, que no hay como caminar las calles, que no hay como subirse al transporte público, escuchar a la gente, comer como ellos, para poder encontrar esas historias que querías contar, ¿no? ¿Cómo las elegías? Ese es el punto más importante, que tienes que estar en la calle. No puedes estar... O sea, yo cuando la gente me dice, es que no hay historias, ¿y dónde fuiste? No, pues fui al estadio y fui... No. Necesitas... Un reportero necesita caminar mucho. Yo suelo repetir que desconfío del reportero que tiene zapatos incómodos o que parecen perfectamente boleados. O sea, que, no lo, es que esté haciendo una que lo ves perfectamente zapatos, vestido.
No. Necesitas ir con tu calzado cómodo para caminar y caminar y caminar y caminar y escuchar y constatar y ser muy preguntón y ser muy metiche y ser muy mirón, ir observando, ir tratando de entender, leer mucho y lo que leíste constatarlo con lo que viste y lo que viste rebotarlo a lo que leíste y a lo que preguntaste, ida y vuelta, ida y vuelta. Aquello de, según el pueblo griego, ¿y quién es el pueblo griego? El taxista que te llevó del aeropuerto al hotel. Mucha gente se atreve a esa barbaridad, ¿no? Esa simplicidad. ¿Y cómo voy generando las historias que me van interesando? Yo empecé a hacer dinámicas, sobre todo por el volumen, ¿no? Porque hay que entender que además en muchas corresponsalías hubo un momento en el que desde 100 días antes del evento yo tenía que entregar un reportaje diario. Y cuando llevas ya haciendo reportajes del lugar un año, dices, ¿y ¿Ahora qué más digo? 100 reportajes, claro. Necesitas ser muy ordenado, pero sobre todo necesitas ser muy creativo y muy ávido de ver qué historia se puede contar. Y que hay historias. Si tú buscas bien, hay historias muy interesantes, les buscas su carga narrativa. Siempre me ha pasado que lugares a los que fui, cuando ya no estoy ahí, me topo con cosas que digo, ¿cómo no se me ocurrió desarrollar esta otra historia? Siempre me ha pasado, señal de que siempre hay más, ¿no? Siempre te quedas con esa cosita de lo hubiera hecho. Y hay suerte, Nisha, y hay suerte y seguro te ha pasado a ti. Hay veces que dices, ¿cómo se dieron los factores? ¿Cómo terminó de pegar este rompecabezas o este Tetris para que esta historia me cayera y tuviera estos elementos para desarrollarla narrativamente? Claro. Oye, y la mente del viajero a veces a veces te sabotea, ¿no? Porque estás en todos los lugares, pero a veces no estás en el lugar que quieres estar. Y vi la historia que no estabas cuando ganó la medalla Rosario, ¿cómo se llama? María del Rosario Espinosa. María Rosario Espinosa. Cuando ganó la medalla de oro, tú vivías en China, pero a la hora que la gana, tú ya estabas en Johannesburgo. Igual con los hermanos Salazar, que cuando tú vivías en Atenas, ganan medalla, tú ya estabas en Alemania. Una locura. Pero hay un momento en el que sí estás, que es precisamente cuando gana la Eurocopa Grecia, en Portugal, pero tú estás en Grecia. ¿Hasta dónde te llevó esa euforia de un pueblo? ¿Hasta dónde te llevó profesional y emocionalmente? Es que aquí hay circunstancias que uno nunca puede ver venir. Lo mismo, por ejemplo, en Londres 2012, cuando México gana el oro en Wembley contra Brasil, yo estaba en Brasil, porque el siguiente evento era el Mundial 2014. Y me fui a estuve en Brasil 20 horas más o menos, haciendo un reportaje, haciendo un enlace, y me regresé para transmitir la clausura desde el estadio en Londres. Fue una locura, pero son cosas atípicas, ¿no? La de la Eurocopa 2004 para mí había sido muy dolorosa, porque yo estaba acreditado para cubrir esa Eurocopa, porque todavía en 2004 yo no me vinculaba de una manera ni remotamente cercana a lo de hoy, a los Juegos Olímpicos. Hoy los Olímpicos me apasionan como no te puedo explicar. Y cuando viene esa Eurocopa, poquito antes me piden desde Televisa que no vaya. Y yo no lo tomé de buena manera. Me dolió mucho. Yo estaba muy ilusionado con dar cobertura a esa Eurocopa, que iba a ser mi segunda. La primera había sido en 2000. Increíblemente, desde la de 2000, que fue mi primera gran cobertura, no he regresado a otra, ¿no? Circunstancias que se dan. Tampoco es que puedo quejarme, ¿no? Mi carrera. Y seguramente te sentías más preparado, ¿no? Para estar en esa Eurocopa. Sí. Yo comparaba con la Eurocopa 2000 y decía, es que lo que yo he aprendido del anterior a lo que está pasando ahora, hay una gran diferencia. Pero decisiones me piden o me exigen o me indican a que me quede. ¿Y quién iba a imaginarse que Grecia iba a ser el campeón de esa Eurocopa? Nadie. Un tanto horrible, todos encerrados, aprovechando una jugada a balón parado, un cabezazo, que si de Ángelos Jaristeas, que si de Traiano Delas, que si de quien fuera. Y me toca vivir en Grecia una locura pocas veces equiparable, porque aparte eso se empieza a conectar profundamente con los Juegos Olímpicos que estaban por comenzar mes y medio después, un mes después. Era una euforia absoluta, con una ciudad cuyo centro ya era completamente peatonal, con la gente festejando día y noche, con cantos día y noche, con una euforia que no te puedo llegar a explicar en pocas palabras, ¿no? Y entonces me permite esa gran cobertura e integrarme todavía más, de por sí había sido mucho, a la cultura griega, ¿no?
Yo ya llevaba viviendo en Atenas un año para ese momento, cosa así. Claro, oye, y tú le diste un plus a la marca Televisa, definitivamente. ¿Te presionaba mucho esa lucha por el rating? Porque en aquel entonces era una guerra entre TV Azteca y Televisa. Mira, si yo le di mucho, no seré yo quien lo tenga que decir. Que yo recibí mucho, yo siempre lo voy a insistir. Yo recibí mucho. Era desmedida, era despiadada. Y la he platicado con personas que estaban del otro lado, en Azteca, con mi querido André Marín, que ya murió, en paz descanse, como con Alex Blanco, con Carlos Sequeiro, con gente que estaba del otro lado, con el mismo José Ramón, con el que tengo una relación muy, muy, muy afectuosa y respetuosa. Eran momentos de rating, de pelear el segundo a segundo, el minuto a minuto, que se suponía que tú ibas a entrar al aire con algo, veían que los otros iban al aire con una cosa, sobre todo con los elementos cómicos, y todo se movía, que entre Eugenio Derbez, que entre el Compayito, era vivir de esa manera. Yo no entraba mucho esa dinámica porque no va mucho con mi personalidad el andarme peleando. Yo creo más en el pelearme por ser mejor yo mismo que en el pelear por ser mejor que el otro. Yo estoy convencido que si tú logras entregar un buen producto, el buen producto ahí está. Se va a ver. No tiene que hacer algo malo el otro. Será muy mediocre esperar que el otro lo haga mal para que el tuyo funcione. Pero sí eran tiempos sumamente complicados. Sí, claro. Y que terminaba el evento y que venía el balance y que se revisaban los números a profundidad. Sí, a ver quién ganaba y quién no. Qué locura también hay. Y a ver, aquí en esta pregunta, ténganme paciencia porque nuestro invitado tiene un largo recorrido. A ver, has sido improvisado intérprete de Maradona, has viajado en un avión con Beckenbauer, conociste muy de cerca a Pistorius, se enojó contigo Di Stéfano, le entregaste de persona tu libro a Simone Biles, has jugado fútbol con Zidane y con Figo, fuiste moderador en una conferencia de Pelé, entrevistaste al Dalai Lama, te confundiste el idioma con Platini, has entrevistado infinidad de atletas top, de jefes de Estado, de profesionales de la música, sobrevivientes. Tiene que haber una de todas estas anécdotas que te ha emocionado más o que ha marcado más tu carrera. ¿Cuál fue? Es que en cada entrevista es posible que yo contestaría diferente. Y afortunadamente esto se sigue construyendo, ¿no? Apenas en el evento de Fundación Telmex Telcel que tienen cada año de becarios del México siglo XXI, me tocó entrevistar a Bill Clinton, que normalmente pues también venía en la agenda el gran Carlo Ancelotti. La verdad es que me hubiera emocionado también entrevistar a Carlo, que lo hizo Nico Romaí espectacularmente. Pero en mi caso, me emocionaba mucho entrevistar a Clinton porque yo desde 2007 lo quería entrevistar. En ese momento estaba más fresco cuando él había sido presidente de Estados Unidos. Y la verdad es que hay grandes aprendizajes en cada momento. Y con Bill Clinton me llamó la atención que terminando la entrevista se me acercara y me buscara varias veces para seguir conversando de manera personal a decirme: es que me preguntaste cosas que nunca me habían preguntado. Es que le escribí a Hillary, le llamé a Hillary a decir: yo nunca había pensado en esto que tú me preguntaste. Wow. Una pregunta que para mí fue esencial y planteada desde mucho respeto. Bill Clinton, su padre muere cuando antes de que él nazca, y toma el apellido Clinton del padrastro, que fue una persona, según como Clinton mismo explica, con alcoholismo, con violencia, con todo y pistola. Lo vio disparando en su casa, intentando dispararle a su mamá. Yo le pregunté si en algún momento se arrepintió de cambiarse de apellido, de ponerse el apellido del padrastro, Clinton. Y me dijo: me dejaste pensando mucho. Y después se me volvió a acercar y me decía: es que de verdad hablé hoy con Hillary para decirle, Hillary, comience como si fuera Ken. O sea, sí, estamos hablando de los personajes políticos más importantes de Estados Unidos en los últimos años. Este episodio pues, me marca mucho, y te lo digo porque fue muy reciente. Pero es posible que en cada una de estas entrevistas tenga un momento así. Y una que me haya tocado profundamente, Nisha, a nivel personal, vivencial, existencial, fue una que me dijo John Paul Jones, el gran bajista de Led Zeppelin, que además yo pues muy fan de esta banda. Antes de entrevistarlo, me dice: ¿te puedo pedir un favor? Y yo: por supuesto. ¿Se puede que no hablemos tanto de Led Zeppelin? Dice: es que it was quite okay. O sea, sí hicimos buenas cosas. Digo: sí, pues sí, quite okay, Stairway to Heaven. O sea, tampoco es para tanto. O sea, quite okay, Led Zeppelin.
me dice, a mí lo que me gusta es hablar de lo que hago hoy, no vivir de lo que hice Del antes. pasado. Y ese es un aprendizaje que todos tenemos que meternos sin importar lo que hagamos, sin importar si estamos en este medio, sin importar si somos músicos, sin importar si estamos en donde tú me digas de la vida. No podemos vivir de lo que hicimos hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace 30 años. Ese momento a mí me marcó profundamente, ¿eh? Wow, interesante. Y a ver, tú citaste a Kipling en uno de tus libros con la frase de que para entender un país hay que olerlo. Y yo quisiera saber a qué huele Rusia. Qué difícil pregunta, porque si algo me cuesta trabajo a mí, ya a veces hacía yo ese ejercicio antes de, en el avión, tratar de describir el país en el que había estado, su olor con palabras. ¿Cómo pones un olor con palabras? Si ácido, si dulce, si fresco. En mi memoria, Rusia huele un poquito oxidado. Ok, qué interesante. En mi memoria, sobre todo estando en las partes antiguas. Sí, claro, hay lugares sumamente modernos donde estaba la vieja Lubyanka, la fortaleza de la KGB. Hoy por hoy es una plaza espectacular, pero yo siento que existe ese óxido. También estos olores tienen mucho de lo que nosotros le agregamos. Y si vamos vinculando al país o lo que vamos viendo con cosas que pasaron ahí hace 50 años, 100 años, etcétera, lo mismo yo cuando pienso en Londres, pienso en maderas un poquito desvencijadas, por esos edificios victorianos en los que caminas y cada pisada vas sintiendo. Es un poquito el vínculo que yo he generado, los mismos pubs que tienen esa mezcla de esa madera con el olor a cerveza o con el olor a malta o con el olor a whisky, tienen eso. Y es un poco como yo en mi mente lo tengo, ¿no? Y para mí la Ciudad de México tiene olor a taco a pastor permanentemente. Yo siento que el taco al pastor se percibe. Si hay algo de ficción, sin lugar a dudas hay algo de fantasía, claro que lo hay. Wow, te pudiera preguntar por todos y aquí nos quedaríamos un rato, qué interesante. Oye, ¿cómo has enfrentado el reto del cambio de los contenidos audiovisuales, no? Pues antes veíamos todo en televisión, ahora la atención son segundos, literal. Importa más lo viral que el contenido, por ejemplo, a lo mejor un análisis de un partido. Es muy difícil ya llamar la atención de la audiencia. ¿Cómo has vivido esto? A veces con sufrimiento, a veces con resignación, a veces con impotencia. Cuando yo veo que mis hijos están viendo un video y que el lapso para quedarse o cambiarle ya no es 20 segundos, ya no es 3 segundos. Es un golpe de vista. ¿Por qué le cambiaste? Sí. ¿Por qué le cambiaste? Es un nivel de ansiedad y hacia esa audiencia nos vamos enfrentando. Yo creo profundamente en que para entregar contenidos, antes de que pueda pensar la persona que te está viendo en una especie de zapping, de cambiarle, y zapping ya no es meramente cambiar de canal en la tele, ya es moverse a Facebook, ya es moverse a Instagram, ya es moverse a TikTok, ya es moverse a lo que tú me digas, a su WhatsApp, tiene que haber una especie de autozapping. ¿A qué me refiero con autozapping? Que tú mismo en tu contenido vayas cambiando constantemente de tema. Y es algo que yo busco en mis cápsulas, sobre todo cuando me acerco a hablar de un país. Estoy hablando de la parte deportiva, pero de pronto ya pasé a la música, pero fíjese, esa música nos remite a este parque, pero este parque nos lleva a la política, porque en este lugar hubo esta guerra, y tratar de ir con esa fuerza. ¿Qué riesgo tenemos, Nisha, desde mi humilde opinión? Que podemos descafeinar el contenido, podemos simplificar lo demás. Y que no sea de buena calidad. Sí, solamente fuiste de pasadita y entonces no profundizaste nada. Ese es el enorme reto que tenemos. Por un lado, lograr agarrar a una audiencia tan ansiosamente dispersa. E injustamente, porque a lo mejor viene algo interesante y ya no se quedaron a verlo. Pero por otro lado, en esos golpes que tienes que ir dando de variedad, pasar rápido por los temas, pero no pasar de manera poco apegada a cómo tienes que referirte a ellos. Sí, claro, es un gran reto para todos nosotros. A ver, ahora sí vamos al deporte que nos apasiona, que es el fútbol. Sabemos que el fútbol mexicano está metido en una crisis profunda por todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Del ascenso no descenso, priorizar lo económico a lo deportivo, y bueno,
Pero está pasando algo que nunca había pasado antes. El aficionado está empezando a hablar, está empezando a exigir calidad, ya no le está creyendo a los directivos y les está dando en donde más les duele, ¿no? Que es en el bolsillo. El fin de semana pasada, casi el 90% de los estadios no llegó ni a la mitad. Y también vimos eso en los dos últimos partidos de la selección en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves esto? ¿Está bien esta rebeldía? Me parece que era lógico. Tarde o temprano iba a pasar. Hoy accedemos a ver contenidos de todo el mundo. Cuando yo era niño veías a la semana en televisión un partido del Real Madrid en Televisa, el de Hugo Sánchez, y de pronto empezó a hacerse uno de Italia en Imevisión, luego Azteca. Eso era tu acercamiento al fútbol de otros sitios. Hoy por hoy los niños ven contenidos de fútbol del país que quieran. Se quieren echar los goles de la Liga de Costa de Marfil, se los echan los goles de la Liga de Costa de Marfil. Lo primero es la comparación, y esa comparación no nos deja bien parados. Lo segundo es un calendario hipersaturado que no permite que se genere expectativa o que se renueven las ganas de volver a ver a tu equipo. Tu equipo juega permanentemente, juega cada 3 días. Lo siguiente, el torneo se ha hecho de una calidad baja. Bajísima. No nos podemos engañar. Y vamos con la selección. La selección tiene mucho tiempo sin ilusionar a la gente. No hay gran misterio. Hay que ver los últimos partidos de la selección y pensar cuándo fue una selección que de verdad, qué orgullosos estuvimos viéndola en la cancha. Que te emocionaba. Quizá el último partido fue contra Alemania en Moscú en el Mundial 2018. Si algunos quieren, en la Copa Oro 2019, que se gana cuando empieza Tata Martino y parecía que esto iba mejor, como sea, la fecha cada cual que la ponga. Sí se ha saturado demasiado esto, me parece que de una manera muy irresponsable, y hay efectos inevitables, y la gente ya no se queda con lo que le das. Y luego la voz de la gente protestando es parte de esta era de redes sociales, no tiene que ser en deporte, también tú lo ves a nivel político. ¿Cuándo te ibas a imaginar hace 30 años que la gente increpara como increpa a los políticos, ¿no? Por absolutamente todo, con razón, sin razón, con mentira, con posverdad o con datos falsos, con fake news, con lo que sea. Estamos en esa dinámica, y el fútbol, con lo que levanta de pasiones, no puede sustraerse de eso. Entonces se tiene que trabajar de otra manera. Y si no quieren entender que ya no es opcional trabajar de otra manera, iremos a cómo vamos. Con los niños que les preguntas a quién le vas y diciendo al Manchester City. Con un niño preguntándole qué uniforme quieres y que no conteste el de Chivas o el de Tigres o el de Rayados o el de América o el de Cruz Azul. Digan el de Bayern Múnich. ¿Y cuál es tu jugador favorito? Y que no contesten como antes contestaban Cuauhtémoc Blanco, o contestaban cualquier nombre así, que contesten Harry Kane o contesten Kylian. En esa dinámica estamos. Sí, claro. Pues a ver, veamos si esto sacude. Es palpable, ¿eh? Tú te das cuenta. O sea, los niños hoy por hoy, de cualquier nivel socioeconómico, hoy los uniformes que buscan tener son los de los cracks que juegan en Europa. Y claro, con mucha razón. Y bueno, ¿cómo ves esto de que los jugadores se quieren poner en huelga? La verdad es que el calendario está cada vez más saturado y obviamente pues las lesiones crecen, ¿no? O sea, ya hay copas, supercopas, Conca Champions, la copa de ayer que jugó el América contra, que ya se escuchó por todos lados que si no vale nada, que si de hojalata. Son demasiados los torneos en los que juegan pues todos los jugadores de fútbol. Según tú, la solución es esto de aumentar las plantillas para que se pueda hacer lo que dijo Hugo Sánchez hace unos días de que hubiera más cambios en los partidos. Yo creo que la solución, la única posible, es imposible. La solución que quiere la FIFA es un calendario que no tenga 52 semanas, sino 60. El problema es que si tuvieras ya 60 semanas, en vez de inventarse 8 torneos más, inventan 20 torneos más. Ya no da. Lo de las lesiones sí tiene una relación directa. Así como es imposible saber si tal lesión se propició por el partido o no, eso no lo podemos saber. Te puedes lesionar en un solo partido. Pero también hay probabilidad y estadística. Entre más juegas, más te puedes lesionar. Y 2 factores más. El primero, si hay menos días de recuperación después de cada partido, pues evidentemente tus músculos resienten más. Y el segundo, si las pretemporadas son tan nulas como son hoy, pues no llegas bien armado
a la demanda que representa cada temporada. Y en esa dinámica estamos. Yo creo que tendrá que haber un momento en el que esto pare, pero no veo que vaya a parar, porque la inercia hoy por hoy es precisamente hacia lo contrario. Exacto, y bueno, pues lo económico, ¿no? Como siempre. A ver, en un mes se asigna el Balón de Oro, últimamente muy polémico. La competencia más reñida que yo veo es entre Vinicius y Lautaro Martínez. No sé quién creas que se merece este balón. Te voy a decir un poquito los números. Vinicius, 26 goles, 11 asistencias, campeón de Liga, campeón de Champions y Supercopa de España. Lautaro, 35 goles, 8 asistencias, campeón de Serie A, campeón de Supercopa Italiana, campeón de Copa América, bota de oro en Serie A, bota de oro en Copa América. ¿Quién se lo merece más? O bueno, si tienes otro candidato también. Yo creo que Vinicius lo va a ganar y de manera cómoda. ¿Sí? Sí lo creo. Por el peso que tiene la Champions. Real Madrid. Por lo resolutivo que fue en la Champions. Y pese a que con la selección brasileña, no de este verano, su deuda con la selección brasileña lleva desde que empezó a jugar ahí. No logra ser ni remotamente tan desequilibrante ahí como lo es en el Real Madrid. Yo creo que claro, Vinicius será este ganador y me parece que con justicia. El nombre que yo pondría a la sombra quizás sería Rodri, justamente el recientemente lesionado mediocampista del Manchester City. ¿Que es el que quiere hacer la huelga? Sí, yo veo que es Vinicius. Vinicius, ok. A ver, y hablando aquí del fútbol mexicano, eres chivermano, ¿no? Tú. Sí. Sí, claro. Mauri acaba de declarar que las Chivas están mejor que nunca. Yo quiero saber en qué se basa para decir esto, porque en este torneo no le ha ganado a los candidatos a ganar el título. Y pues hace 7 años que no gana un campeonato. ¿Estás de acuerdo con él o de dónde saca estos datos? A ver, el Guadalajara al menos, y al menos no me consuela ni poquito, ya califica de manera directa a las liguillas. Está muy difícil que te llames grande y que vivas conforme sintiéndote grande si tú metes calificar directo a la liguilla. Exacto. Si es que hubo una etapa en la que el Guadalajara ni eso conseguía, ¿no? En el que Guadalajara de rutina no estaba siquiera peleando en la fase final. El Guadalajara está ahorita en un problema grave porque no hay mucho más para dónde reforzarse. Y es imprescindible tener 2 puntos que creo que hasta ahora han quedado cortos. Uno, inteligencia deportiva. No es ir por el Henry Martín cuando ya está de goleador del América, no te lo van a vender. Es encontrar a los talentos por todo el país y por todo el fútbol mexicano antes de que exploten. Y con una buena visión. Los 3 del Necaxa fue una buena apuesta. Aquella de Peña, Chicote y Angulo, buena apuesta que no terminó por funcionar, pero fue una apuesta. Y el otro punto que el Guadalajara tiene una profunda área de oportunidad, por decirlo con eufemismo y no decir que le falta mucho, es generación de talentos. La única manera que tienes en un lugar en el que no hay talentos o no te los venden a ti o los pocos que surgen se van a Europa es generándolos tú. Y la verdad es que Guadalajara no lo ha conseguido. No solo debutarlos, consolidándolos, llevándolos a otro nivel. Veamos qué puede pasar ahora con la Hormiga. Me gusta mucho, pero esa historia apenas va empezando. Como la de Yael Padilla empezaba hace un año promisoriamente y luego no ha sucedido demasiado. Exactamente. Entonces, son los 2 puntos que el Guadalajara necesita pulir para poder competir desde su filosofía. Claro. A ver, y tú has vivido en varios países, varias culturas, has seguido a varios equipos europeos. ¿Qué le falta al jugador mexicano para estar en esos niveles? ¿Si es de verdad parte de nuestra cultura que nunca seamos como ellos? A ver, yo me resisto a poner factores culturales o endémicos. Me parece que si un futbolista de otros países con circunstancias socioeconómicas parecidas a las mexicanas logró salir y triunfar en algún país, ¿por qué nosotros no? Pienso ahora en deja tú Brasil o Argentina, que son casos aparte, o Uruguay, que con su mini población no para de generar. En Colombia, Chile, son países que no veíamos por encima de nosotros y que han logrado sacar camadas de futbolistas que juegan en los equipos más importantes del mundo. No nos engañemos. En toda nuestra historia, ¿cuántos futbolistas mexicanos han llegado a los equipos top de Europa? No digo equipos importantes, top. Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Javier Hernández.
Ya si quieres ser un poquito permisivo con la liga y jalarle, meter al Atlético de Madrid, integras a la lista también a Héctor Herrera, a Luis García, a Raúl Jiménez con su gran paso. La realidad es que no logramos llevar a futbolistas a ese nivel y es consecuencia directa de que no los estamos armando bien. Tú platicas con el jugador, que tengo más la suerte de que con muchos tengo cierta relación. ¿Cómo llegan a Europa y lo que les falta físicamente, mentalmente, en términos de compromiso, tácticamente? No estamos generando a los futbolistas con el equipaje que requieren para llegar a destacar allá. O sea, dices que más bien lo atribuyes más a la formación que se les da aquí. Sin duda alguna, la formación y cada uno de los puntos que se les van otorgando para poder llegar y ser competitivos allá. Y aquí seguimos aferrados a ver si se convierten en realidades futbolistas que hoy ya pasan de los 25 años, cuando vamos viendo que pues muchas de las estrellas del fútbol hoy no llegan a los 18. Exacto. Estamos rezagadísimos en esa dinámica. Exacto, hay que mandarlos desde temprana edad. Y ya por último me gustaría hacer una dinámica contigo, bueno, o sea, es una dinámica rápida. ¿Quién sería tu 11 ideal histórico? Yo te digo el mío, vamos posición por posición. A ver, portero. Yo voy a poner a Buffon. Yo para la portería, Buffon sería una gran opción. Yo me iría con otro italiano, quizá con Dino Zoff. Ok, vamos a la defensa. Para mí, yo creo que Roberto Carlos, Maldini, Baresi, Cafú. A ver, Roberto Carlos, no tengo duda. Yo en la central con Maldini, que claro que está, pondría Pasarela. Y del otro lado, posiblemente, pondría a Yalma Santos, un brasileño maravilloso de los años 50, 60. Va. De los pioneros de ir hacia el ataque desde la defensa. Va, a ver, en la media. Por ahí Sergio Ramos me costó no ponerlo. Sergio Ramos, ¿va? Sí, también Sergio Ramos. Pero bueno, no caben todos, queda clarísimo. Aquí lo tenía como opción también. A ver, en la media, yo creo que yo me quedo con Maradona, Pirlo y Ronaldinho. El problema de estos 11 es que siempre quedan muy desnivelados si os pusieras a la cancha por los jugadores ofensivos que uno quisiera llegar a poner, ¿no? Es el problema. Maradona no cabe duda. Beckenbauer yo lo pondría con Maradona y yo completaría esa tripleta con Alfredo Di Stéfano. Beckenbauer y Di Stéfano. Y pues digo, adelante yo creo que sí me quedo con Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo, el fenómeno. Yo a Pelé no lo puedo dejar fuera jamás. Sí, digo, obviamente me costó dejarlo, pero... Y lo pondría acompañado de Messi y de Cristiano Ronaldo, aunque ya me está doliendo que no está Cruyff ahí presente. También, sí, son demasiados. Esta nostalgia que tenemos de los jugadores de antes, ¿no? Bueno, Alberto, de verdad muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Te deseo que sigas recorriendo el mundo como solo tú lo sabes hacer, que sigas escribiendo muchos libros, que por cierto me gustó mucho el de Latitudes. Me transportó a todos esos lugares donde estuviste, pero no solo eso, aprendí mucho de ese libro. Muchas gracias. Que sigas yendo a muchos lugares para que nos sigas dando esa frase de desde tierras mundialistas y mucho más. Mucho éxito. Un placer platicar contigo, Nisha. Te ha dado un gusto de haber tratado de bajar ese balón, mandarles un abrazo a todos y aquí estamos siempre a sus órdenes. Muy bien bajado. Eso, muchas gracias, un abrazote. Gracias, Alberto.